Bueno, esta es la tercera clase de cartonería para principiantes. Bueno, la clase pasada, la sesión pasada, vimos cómo empezar a hacer maquetas. En esta ocasión vamos a tomar ejemplo este y el de nuestra compañera Dulce para que les enseñe cómo crear las estructuras. Es decir, nuestra compañera Dulce, su proyecto se basa más en un relieve, entonces es otra forma de hacer estructuras cuando es un relieve a cuando tenemos piezas de bulto, digámosle así, es decir, que se ven todos los lados. Em, pero veamos. Este es el trabajo de nuestra compañera Dulce. Si bien, bueno, se dan cuenta, como les dije, es un relieve, es decir, está en una superficie, de ahí se generan volúmenes para crear la pieza, ¿no? Aquí es importante primero ver qué tipo de soporte queremos, ¿no? Y sobre todo ver si para ir generando esta pieza. Es decir, podemos tener soportes como una tabla o buscar, por ejemplo, no sé, si tienen cajitas, esta podría ser como una opción, como utilizarla como un medio y pensar como de aquí del interior se genere como el relieve, ¿no? Y igual podemos pensar como, no sé, algo como una portada o algo para tapar esto. Esto sería una opción o bien podemos utilizar un cartón. Este es de una caja de galletas. Por métodos de ejemplificación voy a utilizar este. Entonces, una vez que tengamos como nuestra base, ¿no? Bueno, esta si se dan cuenta es un poco flexible. Tratemos de ser un poco más rígida o si en caso de no, como ejemplo, este ejemplo, podemos hacerla un poco más gruesa a partir de los procedimientos posteriores, ¿no? La medida dependerá del tamaño de nuestra pieza. En este caso, bueno, yo voy a utilizar como este tamaño, más generar, no como una pieza tan grande, y a partir de periódico, vamos a ir a hacer como estas piezas, ¿no? Es decir, en el ejemplo de nuestra compañera Dulce. Aquí podemos ver, bueno, tenemos la cara, tenemos como ciertos espacios que nos ayudan como espacios, no más bien pescados o ondas que nos ayudan como al fondo, a visualizar como el fondo en donde está en este caso, nuestro personaje. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer eh, es hacer como el rostro, es decir, tenemos nuestro pedazo de periódico, yo lo voy a contar un poco más. Y lo que vamos a ir empezando es así como arrugarlo para ir generando las formas, ¿no? Eh, por ejemplo, esta es como la forma de la cara, ¿no? Aquí vemos. En este caso, si empezamos a checar, aquí hay una hundición. Si queremos que se vea esa hundición, pues podemos ir jugando como de una vez donde irían las hundiciones. O sea, como que empiecen a jugar. Recuerden que el papel es súper moldeable, entonces no se preocupen. Y yo empezaría como a ver, a dónde la colocaría en cuanto a mi espacio, ¿no? Entonces yo diría, aquí. Y empezaría utilizando, voy a empezar a utilizar en esta parte cintas. No se preocupen si no queda muy prolijo. Recordemos que este es solo empezar a armar la estructura y posteriormente vamos a utilizar una mezcla, ya pueden utilizar engrudo o una mezcla entre eh, pegamento y un poco de agua, lo colocan como en partes un poco iguales, en este caso tengo muy poquito aquí, y eso nos va a servir como nuestro pegamento para colocar pequeñas partes de papel y hacer que la pieza se ponga un poco más rígida. Pero en esta primera parte, con que tengamos un poco de cinta y nuestro papel periódico, yo diría que papel periódico porque justo es mucho más malleable si lo hacemos con pues, hojas recicladas, como suele ser papel blanco, suele ser un poco difícil de maniobrar,
pero pues también nos ayudan, ¿no? No necesariamente si no tienen papel periódico, no lo podrían hacer, sino pues busquen la manera, ¿no? Como otros. Y entonces yo lo que empezaría es como visualizando y colocando pequeños trozos de cinta para ir sujetando, ¿no? En este caso ya sujetamos la cabeza. Entonces, a partir de aquí, bueno, les quería mostrar justo esto. En este ejemplo vemos cómo está como se sale el dorso, el pecho, y también podemos ver como un poco el ombligo, digamos, y después como que se hunde para posteriormente sale la pierna, ¿no? Igual tenemos el brazo y demás. Yo considero que antes de colocar, de pensar en la estructura del vestido, hagamos la estructura del cuerpo. Es decir, nos va a funcionar para que después con pequeños trozos podamos ir moldeando el vestido a modo del cuerpo que ya tengamos. Entonces, eso lo podemos ir haciendo igual. Tomamos trocitos de papel periódico. Igual, o sea, literal es como vamos a ir arrugando y vamos a ir generando eh, no sé, pequeños bultitos o pequeñas bolitas que nos ayudarán a moldear. Por ejemplo, aquí ya colocaría lo que sería el cuello, que nos da pie a los senos y a los brazos, ¿no? A los hombros y a los brazos. Por ejemplo, en este caso, algo así se empezaría a ver. Pero, y justo lo que van a ir haciendo en cuanto al relieve es ir generando como el relieve, colocar las cintas como a manera de que solo sea como un poco burdo y seguir como moldeando. Pueden seguir agregando, por ejemplo, la nariz y la boca pueden ir agregando pequeñas bolitas para generar el volumen. En las hundiciones pueden ir como colocando la técnica del churrito que ya vimos y ir colocando esas circunferencias que ayude a generar como que hay una hundición. O, y también, por ejemplo, en esta parte del cabello podemos utilizar, igual, como les digo, la técnica, tanto en el cabello como en estas partes del relieve, que suponemos que es el agua, podemos ir utilizando la técnica del churrito, igual en el brazo. Pero, ¿a qué me recuerdo? ¿Se recuerdan? Tenemos nuestra hoja y desde diagonalmente vamos a ir trazando, haciendo como el doblez para que quede un churrito de papel. En esta parte, como les dije, en su momento este, podemos utilizar como papel periódico o bien estos trocitos de papel reciclado que de hojas de trabajos que ya no estemos ocupando, los cortamos y nos ayuda, mientras más pequeño sea, pues, como les dije, más corto será como el churrito, y por ejemplo aquí ya tenemos este, ¿no? A partir de aquí podemos ir, obviamente, lo sujetamos. Y una vez que lo tengamos sujeto, podemos ir moldeándolo, es decir, podemos ir haciendo las facciones del cabello. Por ejemplo, este es muy largo, es un poco largo para la cabeza, ¿no? Pero bien, lo vamos a utilizar. Entonces, podemos ir utilizando, colocar, como les digo, estos pequeños churritos, utilizar cinta para ir sujetándolo y para ir sujetando.
Por ejemplo, si se dan cuenta aquí ya tenemos como la cabeza, el cuello y bueno, esta parte funcionaría como funcionaría como el cabello. Ujú. Otro churrito y lo podemos colocar, igual sujetamos. eh, ya sea, les digo, pueden utilizar cualquier cinta, en este caso yo no tenía en la mano cinta mágica, que pues ayuda a que no se vea tanto, pero pues bien podría funcionar masking o incluso la cinta azul, ¿no? Y por ejemplo aquí nos está ayudando y empezamos a hacer las partes del fondo, ¿no? Que vimos en la imagen. Si queremos que o no creemos que nuestra cinta dure tanto, lo que podemos hacer es trocitos pequeños y en las uniones vamos a utilizar nuestra mezcla que hicimos, que ya había mencionado de pegamento y tantita agua. Con un pincel vamos a mojar el trozo de papel. Yo recomiendo que sean trozos muy pequeños y lo que vamos a ir haciendo es pegarlo justo en las uniones. Igual, y vamos a ir colocando como que la mezcla encima. Esto ayudará a que pues la pieza se mantenga y sobre todo como pegar, ¿no? De una manera eh, estas uniones. Si ven que en mi caso fue que le eché más agua que pegamento, pues le agregan como un poco más de pegamento y vamos uniendo estos pequeños pedazos de papel. Les digo, en este momento pueden utilizar, traten de modelar lo más posible lo que es su pieza, ¿no? Es decir, si va a haber va a haber cavidades, si va a haber más relieves, como que traten de hacerlo. Todavía no intenten que quede lo más parejo posible, sí, pero recuerden que el acabado final se lo vamos a dar la siguiente clase utilizando esta misma técnica, ¿no? Con trocitos, irlo colocando. Miren, por ejemplo, aquí utilicé y fui pegando trocitos para unir como el cabello, ¿no? Esa parte podría funcionar. Y les digo, como en relieve es esta parte. Pero ¿qué pasa si tenemos piezas de este estilo? Como les dije, de bulto que se ven todas las dimensiones. Es decir, eh, piezas de esta forma, ¿no? Como les digo, que se vea como todas las partes que vamos a hacer. Igual vamos a utilizar papel periódico y lo que, por ejemplo, en este caso voy a utilizar de ejemplo esta pieza y nos vamos a enfocar en este momento en la cabeza. Para la cabeza, si se dan cuenta, se puede ver que aquí hay como un círculo, aquí podemos decir que hay otro círculo y aquí hay como pequeños triangulitos. Es importante ver primero las figuras geométricas que podemos eh, ver o relacionar en nuestra maqueta para de esa manera ir generando la base y posteriormente ya con pequeños trocitos de papel se va dando los detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí. Tenemos, como les digo, aquí hay como un círculo, otro círculo, aquí podemos ver uno pequeño, o pequeños triángulos o prismas triangulares. Aquí yo diría que sería como un cilindro y así bajaríamos, ¿no? Aquí otro cilindro podría ser, aquí una punta, otro prisma triangular y demás, ¿no? O sea, como ver en general qué figuras geométricas encontramos en nuestras piezas, para que así podamos hacer. Esto influye tanto en relieve como en figuras de bulto, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí la pieza. Es importante que tengamos la maqueta o imágenes, si ya no, por alguna razón no tenemos la maqueta aquí, pero tenemos las imágenes. Es importante que las tengamos a la mano para poder justo y que tengamos imágenes de varios lados o que tengamos la pieza para cuando la vayamos construyendo, pues ir ver todo lo que conlleva, ¿no? En este caso, empecé, bueno, ya había avanzado un poco, vamos a agarrar periódico porque les digo es un poco más maniable. Vamos a hacer bolitas. En este caso, este es de medio periódico y este es de un cuarto. Y si se dan cuenta, dije que la cabeza eran dos bolitas, ¿no? Entonces, tenemos la bolita grande y la chica.
y las vamos a ir moldeando y colocando, o sea, moldeenlo a la manera que ustedes consideren que les va a funcionar, ¿no? Y por ejemplo, yo en este caso diría que así podríamos empezar. Entonces, lo que haremos es otra vez unir con cinta eh, estas bolitas de papel periódico. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar la cinta azul para que vean cómo también funciona, ¿no? Eh, primero, la bolita grande la voy a colocar un pequeño trozo de cinta para que no se me esté despegando, ¿no? Igual como en esta parte, eh, traten de agruparlos para que después podamos ir moldeando, por ejemplo, aquí. Yo les recomiendo que un poco, si pueden, desde antes, o sea, cortar pequeños pedacitos de cinta, por si no conforme a la marcha, está bien, ¿no? Entonces, tenemos nuestra bolita pequeña. Aquí se dan cuenta, aquí ya había visto que iba a ir, entonces la colocamos y colocamos las cintas. A ver, quedaría. Si se dan cuenta, bueno, en esta parte sigo moldeando porque aquí hay pequeñas, bueno, en los ojos hay un hundimiento. Entonces, desde este momento trato como de hundir e intentar y visualizar dónde estaría como el ojo, dónde estaría, por ejemplo, aquí ya no necesito colocar como otra pequeña bolita, porque el mismo papel, también traten como que si el papel al momento de moldear les empieza a dar las formas, eh, o ven qué formas les puede ir generando y si les funciona, utilícenlas. Por ejemplo, aquí yo ya no siento que necesitaría colocar una bolita de la nariz, bueno, de esta pequeña cosita, no sé si se alcanza a ver, porque siento que aquí nada más tendría como que moldear bien esta parte y poco a poco estaría saliendo, ¿no? Estaría como colocando. Y entonces, igual, sujetaríamos a partir de que vamos moldeando las piezas, vamos colocando cinta o bien vamos colocando trocitos de papel. Ese también, aquí también puede funcionar. Agarramos igual nuestra mezcla de pegamento y agua tantita y vamos colocando este pedazo de papel. Podemos también ir haciendo, por ejemplo, los cuernitos, ¿no? Entonces, igual, agarramos como un trocito, lo hacemos bolita y lo que vamos a hacer es justo empezar como a hacer la forma. En este caso creo que me salió muy chico para la dimensión. También tienen que tomar en cuenta como que su dimensión, ¿no? Normalmente cuando yo hago piezas así, bueno, en este caso como es nuestro ejemplo, no pensé tanto como en el tamaño, ¿no? Pero sí traten de pensar como el tamaño, ¿no? Para que no les pase que haya una desproporción, ¿no? A menos que eso busquen, también depende. Por ejemplo, bueno, aquí ya se está despegando, pero no hay problema, ahorita lo sujetamos bien. Entonces tenemos acá y aquí podremos ir ay, colocando como que la pieza del cuernito. Entonces voy a hacer voy a sujetar bien esto y continuamos. Miren, por ejemplo, aquí ya tenemos, bueno, está más o menos pegado, pero se entiende, ¿no? O sea, tenemos como la cabeza, la parte del hocico y un cuernito, ¿no? Bueno, en este caso no está bien pegado, pero intentaremos pegarlo. Y como les dije, bueno, le pueden como poner la cinta y después pueden ir haciendo las uniciones, en este caso, bueno, ya se cayó el cuernito, pero funciona. Podemos como todavía ir modelando. Em, Obviamente no traten de que les quede la primera, ¿no? Es importante justo ir modelando, ir viendo como, si me gusta que se ve aquí, ¿no? O sea, todavía en esta parte tenemos chance de jugar
en cuanto a la composición, porque aún no está del todo, pues apenas estamos empezando, ¿no? La pieza, ¿no? Entonces, ya es con la siguiente sesión donde ya vamos a ir colocando los pequeños detalles, pues ahí sí ya tendría que estar la mayor cantidad posible de la pieza. Lo importante en esta sesión es que visualicen eh, las figuras geométricas de su maqueta. Es decir, como ya les dije, círculos, triángulos, rectángulos, bueno, prismas rectangulares, prismas triangulares, em, esferas o demás, ¿no? Como que lo vayan visualizando para ir generando como estas pequeñas piezas y poder ya con el papel ir moldeándolas a manera de que vaya quedando nuestra pieza. Eh, Primero es importante como empezar a modelar a partir de estas piezas, estas figuras geométricas, para luego empezar con los detalles. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pueden mandar correos a tutorías.par@unam.mx, o a mi correo personal, a astrid.osorio.amor@gmail.com, y pues ahí le estaré respondiendo, ¿no? Igual, si tienen pues dudas, recuerden que tenemos nuestra carpeta y pues nos vemos la siguiente semana. Bye.